La idea de esta charla es una charla dirigida a la comunidad para tratar el tema del dengue. No es una charla de manejo clínico médico. Ustedes saben que el Ministerio dispuso que para eso todo el personal de salud debe realizar en forma obligatoria el curso virtual de la OPS, ¿sí? Así que esta es una charla donde vamos a tratar cuestiones, dudas que tengan ustedes en relación al cuidado personal, dudas en relación al cuidado de sus familias y cosas también muchas veces preguntan los pacientes, ¿sí? Como para que tengan algunas herramientas, pautas que les puedan dar, ayudar en todo lo que es la prevención de el dengue, ¿sí? Bueno, primero, como les comentaba, como está dirigido a la comunidad, vamos a ir con cosas bastante básicas. Lo primero es, ¿qué es el dengue? ¿No? Es una enfermedad que es causada por un virus, ¿sí? Y que se transmite principalmente a través de un mosquito. Ese mosquito es un mosquito particular que nosotros acá en Argentina tenemos de este tipo, el Aedes aegypti. Es ese mosquito pequeñito, ¿sí? Con las patitas que se ven con las rayitas negras y blancas. Hay otra forma de transmisión mucho menos frecuente, pero que está, y la menciono, es el tema de la transmisión vertical. Es poco frecuente, pero esto hace también que tengamos que cuidar mucho a la embarazada, ¿sí? ¿Y qué es lo que causa? La amplia mayoría de las personas que se infectan por dengue van a ser asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa? A medida que avanza la tecnología, que nosotros podemos hacer mejores diagnósticos de las enfermedades, vamos viendo como muchas cosas, en realidad uno se infecta, no tiene síntomas, lo cura por ahí. Pero también puede dar un cuadro, que es el famoso cuadro de quebrantahuesos, que se llama la enfermedad, de muchísimo dolor de cuerpo, dolor de cabeza, fiebre, puede dar estas manchitas en el cuerpo, ahí, y puede esto evolucionar a una forma más grave, que antes se llamaba el dengue hemorrágico, que en realidad es como una progresión de este cuadro, ¿sí? Donde tenemos esa hipotensión, esa presión sanguínea baja y puede haber a consecuencia de eso sangrados, ¿sí? Pero es como la evolución del virus. Bueno, esta es una foto del mosquito, ¿sí? Y ahora lo que vamos a ver principalmente es qué podemos hacer para prevenir el dengue, ¿sí? Tenemos tres pilares. Lo primero es evitar que se creen mosquitos, ¿sí? Pues es una infección que está principalmente transmitida por este mosquito. Lo segundo, tenemos los mosquitos, evitar las picaduras. Y el tercer elemento, que es lo que genera más dudas, por lo que veamos la cuenta, es el tema de la vacuna. ¿Qué hacemos con la vacuna? ¿Sí? Bueno, ¿cómo evitamos que se creen los mosquitos? Los mosquitos, los insectos, tienen distintas fases, ¿sí? Vamos a mencionar unas cosas que hacen importancia en el tema de la prevención. Mosquito adulto es el que nosotros vemos volando, ¿sí? La hembra pone los huevos en general en agua que es bastante limpia. Por eso, digamos, nosotros es que este mosquito está principalmente adaptado al peridomicilio, a los recipientes que juntan líquido, que juntan agua, ¿sí? No va a ser en general un charco donde lo vamos a encontrar, sino lo vamos a encontrar en lugares que el agua esté bastante limpia, en recipientes oscuros, en las paredes de esos recipientes va a poner el huevito en el borde del agua, el mosquito, ¿sí? ¿Qué pasa? El huevito queda ahí pegado. Hay que recordar en general los huevos en los insectos, ¿sí? Como las esporas, en las bacterias, son mecanismos de resistencia, ¿sí? Eso implica que resisten condiciones climáticas adversas. Lo pone en el bordecito del agua. Si esa agua baja, ¿sí? Eso se seca, el huevo no se rompe, queda ahí pegadito, ¿sí? Y resiste condiciones de sequía, resiste temperaturas bajas, ¿sí? Y eso hace que por ahí el mosquito puso su huevito en la temporada pasada, pasa todo el invierno y está el huevito ahí pegado en el recipiente. Si ese recipiente vuelve a llenarse con agua, puede eclosionar, salir la larva, ¿sí? La larva necesita sí o sí agua, ¿sí? Y se alimenta de distintos detritus, bacterias que hay en esa agua relativamente limpia, pero que tiene algo esa agua como para que se pueda alimentar. La larva es como la fase más débil del mosquito, ¿sí? En el sentido de la más débil, es sobre la que más también podemos actuar, ¿sí? La que tiene más, depende más de las condiciones del clima, de cómo está esa agua también ahí, ¿sí? Si nosotros la dejamos que todo siga su curso, la larva va a pasar al estadio de pupa, ¿sí? Y luego surge el mosquito. ¿Qué es lo que vamos a tratar nosotros de actuar? Sobre estas fases,
¿sí? En general, la parte del huevo y la larva, ¿sí? Ven acá, esto que puede quedar unos, si toca, si es un recipiente no está limpio, va a pensar que es tierra, son los huevitos del mosquito, ¿sí? Miren qué pequeños, cuando recién se ponen, son blanquitos, a las 2 horas más o menos pasan a tener esta coloración más negruzca. Y entonces, esto no se ve bien, lo vamos a ir leyendo, pero está bueno porque nos hace pensar los distintos elementos y cómo tratarlos para poder eliminar los graderos del mosquito, ¿sí? No sé si han visto que hay varios elementos que juntan agua en el salón, afuera, ¿sí? Los hemos dejado a propósito porque ¿qué pasa? Uno muchas veces en el día a día le van quedando cosas, ¿sí? No presta atención, hay cosas que están fijas en un lugar siempre y son las cosas que uno ve todos los días a las que uno no les presta tanta atención y donde tiene que ir a hacer foco también. Entonces vamos a ir viendo de a poquito. Lo primero son los elementos de, por ejemplo, el agua para consumo. Llámese los tanques de agua que pueden estar en una casa, si uno tiene un aljibe, si uno junta agua en algún tanque. Esto depende, digamos, de cada medio, de cada casa, donde sea, pero bueno, tenemos que tener en cuenta esto. El agua para consumo, obviamente, este es un elemento que nosotros no lo vamos a sacar, lo necesitamos. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Lo que son los tanques de agua elevado, asegurarnos que tengan tapa, y una tapa que cierre bien, para que no se pueda meter el mosquito ahí a poner sus huevos. ¿Sí? Si tengo un aljibe o tengo barriles, ¿sí? Para juntar agua, muchas veces se junta el agua de lluvia a propósito después, para consumo, para utilizarla para distintas cosas, limpiar, ¿sí? Y se puede cubrir con una tapa o cubrir con una tela mosquitera, ¿sí? ¿A qué me refiero con la limpieza? Es muy importante el tema del cepillado, ¿sí? De los bordes. Siempre podemos llegar a hablar de productos, pero siempre nos hablan de los huevos quedan pegaditos en el borde. Si yo los cepillo esos huevos, ¿sí? Y los voy eliminando, o sea, el cepillado es la forma de eliminar el huevito, ¿está bien? Y sobre todo tengo que evitar que llegue el mosquito a colocar los huevos ahí, tapa o tela mosquitera, ¿sí? Si tengo algún tanque bajo, otro sitio, digamos, donde yo quiero juntar agua y necesito juntar agua, lo mismo. Limpiarlo bien, limpiarlo en forma periódica. En realidad lo uno debería hacer es limpiar una vez por semana todo recipiente que junte agua y que yo no lo quiero sacar. Una vez por semana uno debería limpiarlo, ¿sí? Limpiar los bordes. Y lo otro es, si uno va a volcar el agua no eliminarla a la alcantarilla, hay que eliminarla a la tierra, ¿sí? Porque si ahí hay larvas, si yo la elimino a la alcantarilla sigue por ahí su curso, la larvita. Si yo la elimino a la tierra no tiene forma ahí de poder seguir su curso. Bueno, vamos con otro tipo de elementos, pueden ser los recipientes móviles. Un tema son los bebederos de animales. Nosotros habíamos dejado, por ejemplo, una palangana, ¿sí? A modo de bebedero, podría ser ese el bebedero de un perrito, de un gatito, ¿sí? Nosotros lo podemos tener adentro o afuera, ¿sí? Pero eso va a tener agua. Entonces recordemos, o sea, el mosquito no es que está afuera nada más, no pensemos el mosquito como un bicho que está afuera, sino que estar afuera o adentro de la casa. Si encuentra un lugar dentro de la casa para criarse, va a quedarse y está mucho más cómodo. Nosotros en general la temperatura dentro de la casa la mantenemos más estable, ¿sí? Y ahí va a estar cómodo el mosquito. Entonces, bebedero de animal, ¿qué hacemos? Eliminamos el agua, como les decía, lo óptimo es a la tierra, ¿sí? Cepillamos bien el borde, la cambiamos en forma frecuente. El agua hay que cambiarla entre 2 y 3 veces, o sea, todos los días idealmente, pero al menos entre 2 y 3 veces por semana. Y todo este cepillado hay que hacerlo por lo menos una vez por semana, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Todo lo que pueda hacer flores, frascos, ¿sí? Nosotros acá hemos dejado como ejemplo esta plantita. Esta plantita está bien, tiene su portador, está sin agua, pero ojo, cuando uno pone acá para juntar el agua del riego, ¿sí? Que ahí se acumula agua, es otro sitio donde el mosquito puede ir y está cómodo adentro como para poner los huevos. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo colocar un poquito de arena o eliminar el portamacetas, porque tenemos que evitar que se junte agüita alrededor, ¿sí? Y después lo otro, ¿sí? Evitar, a veces se colocan en frascos de vidrio, ¿sí? Plantitas, gajos. Eso es otro lugar que el mosquito está re cómodo ahí, ¿sí? Ahí también, o hay que cambiar frecuentemente el agua y cepillar bien los bordes, o evitar tener las plantitas de esa forma, ¿sí? Bueno, todo lo que sean botellas, envases, siempre taparlos o colocarlos boca abajo, ¿sí? Bueno, acá justo pusimos baldes, palanganas, lo mismo, ojo con los baldes, si uno por ahí deja el balde de la limpieza en algún lugar que se pueda llenar con agua o que me quede con agua de la limpieza, no si quedó
sucio o con productos, ahí no va a ir el mosquito, pero sí algo, no sé, lo dejé afuera porque decía que se me llene con agua, darlo vuelta, ¿sí? Y fijarse también que muchas veces pueden tener como bordes, no es solo darlo vuelta, fijémonos en la parte de abajo como es, que no me junte agua tampoco en la parte de arriba, ¿sí? Del balde. Bueno, el tema de los portamacetas charlamos, las plantas sin agua, ¿sí? ¿Qué hay con los recipientes fijos? Que es otra cuestión un poco más difícil, porque los móviles los vamos pudiendo mover, los podemos limpiar. El problema del recipiente fijo, ¿qué tenemos? Por ejemplo, que son las calanetas en los techos, ¿sí? Que muchas veces se llenan de hojas, ¿sí? De detritus, y eso hace que se acumule agua hacia atrás. Lo que hay que hacer es limpiarlas periódicamente, ¿sí? De que no quede ahí acumulada agua. Eso es, o sea, hay que fijarse bien con esto, pues es algo que uno no lo ve, ¿sí? Pues está más alto, o sea, y este es un sitio donde se pueden criar los mosquitos. Ojo con eso. Las rejillas, ¿sí? Las rejillas a donde va el drenaje del agua de lluvia, lo mismo. Lo que podemos hacer ahí es colocar una tela mosquitera o también verter agua hirviendo. Eso sirve, ¿sí? Puede ser agua hirviendo para matar arrastrar, digamos, o sea, cepillar el borde, arrastrar los huevitos, matar las larvas, agua hirviendo, ¿sí? Y la tela mosquitera sobre todo. Con los desagües lo mismo, limpiarlos periódicamente. Recuerden que limpieza no es tirar productos, sino el tema del cepillado de las paredes, que es a donde va el mosquito a poner los huevos, ¿sí? Y si voy a tirar, es agua hirviendo y que vaya bien como por los bordes, ¿sí? Bien por el borde de ese recipiente, que es donde va a estar el mosquito, el huevito. Las piletas de natación, ¿sí? Otro tema. Si el agua está visiblemente limpia, está clorada, ¿sí? Ahí no se va a criar el mosquito porque pues decíamos que la larva tiene que alimentarse de algo, ¿sí? Se alimenta de detritus, se alimenta de bacterias que están en el agua, que aunque nosotros no lo veamos, están. Entonces, ¿qué hay que mantener? Hay que mantener bien limpia la pileta, bien clorada, ¿sí? Para evitar que ahí se puedan desarrollar las larvas, y cepillar los bordes de la pileta. Ojo si uno las cubre, ¿sí? Con una lona, porque esa agua que se acumula arriba también puede ser un lugar para que se críe el mosquito, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Bueno, bebederos fijos de animales, esto por ahí más para el campo, también es la limpieza, el cepillado de esos bordes donde puede haber colocado el mosquito los huevitos, si se pueden cubrir mejor. Las acequias y las zanjas, bueno, limpiar periódicamente o drenar, ¿sí? Hay que tratar y tampoco quede agua ahí. Pozos sépticos, asegurarse que queden cubiertas las ventilaciones con telas mosquiteras, ¿sí? Y sellar las aberturas. Bueno, ya después lo otro que es lo más clásico que siempre se ve en los gráficos de la prevención de la actividad del mosquito son los elementos desechables, ¿sí? Que recuerden los neumáticos, ¿está bien? Que es el lugar que le encanta al mosquito, porque es un lugar oscuro, ¿sí? El mosquito prefiere los colores oscuros, a pesar de que haya poco sol, que esto va también con el tema cuando charlemos de la prevención de las picaduras. El neumático es un lugar ideal para el mosquito, está oscuro, está fresquito, junta agua, queda agüita limpia y de lluvia. Bueno, eliminar eso. Y otra cosa es importante cuando uno vaya a eliminar recipientes, tratar o de agujerearlos, ¿sí? O de compactarlos o de romperlos, ¿sí? Porque esto yo lo meto en la bolsa, termina en un basural y eso ahí también va a costar agua. Entonces asegurarnos de que dejen de coleccionar agua, también todas estas cosas. Bueno, los juguetes a la intemperie, no sé si han visto, dejamos un camioncito por ahí, que es algo que pasa muchas veces con los chicos, quedan los juguetes tirados afuera, asegurarnos de recolectarlos, ¿sí? A los juguetes, que son lugares que uno no piensa y pueden también juntar agua. Más que nada, pues, o sea, uno no lo ve a eso, como el juguete está acostumbrado a ver los juguetitos, saquémoslos, juntémoslos, que no junten agua. Baldes, ya hemos charlado, tarres, latas. Otra cosa de adentro de las casas, por ahí, como no, el tema de donde se junte el agua de desagüe de los aires acondicionados, ¿sí? Ojo con eso. También limpiar, desechar el agua, o de las heladeras, ¿sí? Tienen heladera que junte agua, ¿sí? El agua del deshielo, eso también. Fíjense, no es un sitio donde se les críen mosquitos adentro de la casa, ¿sí? Y después tenemos lo que son los elementos naturales, como pueden ser, hay plantas, ¿sí? Si bien decíamos el mosquito es más que nada del interior, de estos elementos artificiales,
Hay plantas como las bromelias, por ejemplo, que tienen esos sitios en el medio de las hojas que juntan agua y queda como agüita limpia también de la lluvia, ¿sí? Opciones: quitar el agua, es medio complejo, hacer con una jeringa, porque la verdad es sacar el agua del hueco es difícil, o rellenar con arena o ya agujerear como para que drene el agua la planta. Grietas en las piedras, también fijarnos, ¿sí? Lo mismo, o remover el agua o rellenar con arena, puede ser una opción, ¿sí? ¿De esto queda alguna duda de los elementos? Bueno, y acá un poco repitiendo lo mismo, ¿sí? El tema de verter el agua hirviendo en las paredes internas de la rejilla, ¿sí? Colocar la tela mosquitera, demos vuelta o tapemos todo lo que son objetos útiles que estén en el exterior, puedan acumular agua. Fijémonos de eliminar todo aquello que no sea necesario, ¿sí? Limpiar los bebederos del agua los bebederos de los animales, ¿sí? Lo mismo los desagües, los aires acondicionados, y muy importante el tema del cepillado. Mantener tapados los tanques de agua, las piletas que estén limpias, ¿sí? Y cloradas, evitar este tema que charlábamos de los frascos con los gajos de plantas, ¿sí? Esto también, mantener desmalezado, esto ayuda un poco también a poder visualizar que no haya cosas tiradas, objetos tirados. Veamos también si que en las plantas que no se junte líquido, y bueno, destapar lo que son las canaletas y los desagües de lluvia para evitar que se junte agua hacia atrás. Bueno, hasta ahí digamos lo que podemos hacer principalmente para evitar la cría del mosquito. Hay otras cosas, sí, como todo, lo principal y el foco es en esto. Después pueden haber oído de distintas cosas químicas que existen, por ejemplo, para lo que es la eliminación de las larvas, o cosas un poco más naturales. Hay algunas bacterias que producen esporas, ¿sí? Que la larva al ingerirla las mata, ¿sí? Pero siempre el foco y lo principal tiene que ser todo lo que charlamos acá. Recuerden que estamos tratando con microorganismos vivos, entonces, como todo, como saben, cuando vamos nosotros con el tema de los antibióticos y la resistencia, que es lo mismo. Cuando nos metemos a tratar con sustancias, con la parte biológica, ¿sí? A la larga se terminan generando resistencias. No ahora, pero eso también tiene un impacto a nivel ambiental, puede tener un impacto a nivel nuestro. Entonces, siempre el principal foco tiene que estar en esto. ¿Sí? Si después hay cosas, hay, no sé, algún curso de agua que no se puede drenar, que no se puede limpiar, por lo que sea, se puede recurrir a estas otras cosas, por ejemplo, a estos larvicidas, ¿sí? Pero siempre el foco tiene que estar en esto que ya charlamos. Segundo eje, segundo pilar del tema de la prevención es evitar las picaduras, ¿sí? ¿Qué tenemos para eso? El tema del repelente, ¿sí? Usar ropa de mangas largas, de colores claros, tejidos livianos, obviamente, pues en general esto aparece con el aumento de las temperaturas. Colocar mallas mosquiteras en puertas y ventanas, que es una buena inversión para las casas. Lo otro, si no, estarán cerrados por el aire, que suele ser bastante costoso, en todos lados está, pero ver bien este tema de las mallas mosquiteras es una buena opción. Con los niños, ¿sí? Sobre todo los niños pequeños, que están en la cuna, en el cochecito, colocarles mallas mosquiteras para evitar las picaduras, ¿sí? Y luego está el tema de los repelentes ambientales, como pueden ser las tabletas, ¿sí? O las espirales para el exterior. Vamos a charlar un poco del tema de los repelentes, eso va a ser muchas que genera duda. Hay tres tipos o drogas de repelentes que están autorizadas acá en Argentina: el DET, que es lo que está en uno de los tipos de O, que tiene varios, ¿no? La icaridina y este IR3535, que es tan difícil por ahí de conseguir. Pero estos tres tienen aprobación de la ANMAT, ¿sí? Entonces se pueden conseguir distintos tipos de repelentes sin tener que recurrir a los más conocidos, ¿sí? Lo importante es que uno lea la etiqueta, que sean realmente estén autorizados por la ANMAT, más allá de que la droga esté autorizada, que el repelente ese comercial tenga la autorización de la ANMAT. Y para eso vamos a ver en la etiqueta, esto queda medio pequeño, yo después les voy a pasar, si no, de dónde lo pueden leer, pero nosotros tenemos que ver que tenga el nombre completo y cuál es la función de ese componente, ¿sí? De eso que estoy comprando. Tiene que tener un número de lote, una fecha de vencimiento, eso es muy importante para todo elemento médico. Y tiene que tener después una serie de otras cosas, como un número de legajo, de quien elabora el repelente, un número de resolución que hace que digamos, que tiene la autorización, el número de resolución por el cual ese producto está autorizado por la ANMAT, ¿sí? Tiene que tener decir cuál es el contenido neto del producto, el país de origen y información sobre el uso seguro, ¿sí?
ya vamos a charlar también un poco de eso. ¿Cuál es el tema del uso seguro? Bueno, leer siempre la etiqueta. Ahí charlamos los distintos tipos de drogas que hay que sirven como repelentes. Acá vienen en distintos porcentajes, ¿sí? El porcentaje lo que habla es de cuánto me va a durar el repelente, no de si es más o menos efectivo. El famoso, digo, el OFF verde, lo que tiene no es que sea más efectivo, tiene mayor concentración de DDT, por lo cual dura más tiempo. Pero no es que sea mejor o peor que otros, ¿sí? Uno puede usar otros repelentes y siempre hay que leer la etiqueta y ver cuál es la duración. Y lo óptimo cuando uno usa repelentes es usarlos para el tiempo que uno va a estar expuesto al mosquito. Si por ejemplo yo voy a estar en mi casa, tengo que salir 2 horas a un lugar donde hay mosquitos, voy y vengo, bueno, usaré un repelente que me dure ese tiempo. Si yo tengo que estar todo el día fuera, o sea, o en algún lugar, o sea, muchas horas expuesta a los insectos, bueno, buscaré un repelente que tenga una mayor concentración para por ahí no tener que hacer aplicaciones tan frecuentes. Y si no, ver, a ver, listo, este producto yo lo tengo que reaplicar a las 3 horas, a las 4, a las 5 horas, voy y lo reaplico. Pero no es que uno tiene que correr solamente atrás de ese repelente. Puede, dentro de esta gama, ver, elegir, ¿sí? ¿Cuál usar? Bueno, cosas generales, no hay que aplicarlo sobre lastimaduras o la piel que esté irritada, evitar los ojos, la nariz, las bocas y no colocarle en las manos a los niños, que después se tocan y se pueden llevar el repelente a ojos, nariz o boca. Siempre aplicarlo nosotros a los chicos, que no se lo apliquen ellos mismos, mantenerlo lejos de los niños y las mascotas. Todo esto además tiene que figurar en el repelente, en la etiqueta. Sí, yo se los voy leyendo, pero un repelente que está autorizado por ANMAT tiene que tener toda esta información en el envase. ¿Sí? Es importante que una vez que uno ya dice, bueno, ya volví a mi casa, en mi casa que está, digamos, con mi tela mosquitera, saqué el cacharré todo, no hay mosquitos, me limpie el agua, la piel con agua y jabón para eliminar el resto de repelente que pudiera haber quedado. ¿Sí? De esta forma evitar irritaciones, pues los repelentes estos son mayormente seguros, ¿sí? Y bueno, y está haciendo el teléfono para el caso de una intoxicación a donde poder comunicarse. No manejar alimentos que pueda aplicarse el repelente, siempre lavarse las manos con agua y jabón y luego ir a preparar lo que pueda hacer la comida, ¿sí? Y en caso de contacto con los ojos, lavarlos bien con agua de forma inmediata. Algunas cosas en relación a los repelentes en aerosol, que son los más comunes. Usarlos siempre en un área que esté bien ventilada, no aplicarlos directamente en la cara, sino me coloco en las manos y luego me coloco el producto en el cuerpo, ¿sí? No acercar el envase al fuego, ¿sí? Y bueno, desecharlo en forma, digamos, adecuada, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo que charlábamos antes, del DDT. El que es al 10% dura alrededor de 2 horas, ¿sí? Va a requerir una reaplicación frecuente, pero no significa que no sea efectivo, nomás que uno se lo tiene que estar reaplicando. El que es del 24% son alrededor de 5 horas de protección, ¿sí? Igual uno siempre tiene que ir y leer la etiqueta del producto, que es donde está bien clarito cada cuánto hay que reaplicarlo. Tengan en cuenta que nadar, mojarse, la transpiración puede disminuir el efecto repelente y por ello uno requiere reaplicarlo en forma más frecuente. Si uno va a estar en algún lugar expuesto al sol, primero siempre el protector solar y luego, y esperar un ratito, y luego se aplica el repelente. Si no, disminuye el efecto del protector solar. Vienen algunos productos que tienen protector y repelente en el mismo componente. No son tan recomendables porque uno quizás tiene que hacer una reaplicación o del protector o del repelente y por ahí no coincide y uno se aplica más una droga que la otra, digamos, al venir juntos. Y en relación al DDT, una droga que es frecuente, está autorizado en los niños, ¿sí? En Estados Unidos se generalizan menores de 2 meses, no, pero a partir de los 2 meses está autorizado, pero en un porcentaje menor al 30%. ¿Sí? Igual la mayoría de los DDT que se consiguen acá son con este porcentaje. Y el embarazada también puede usar el DDT. Los repelentes con DDT están autorizados si dan todas estas recomendaciones, más a la embarazada. No se han visto efectos adversos en el bebé, en el feto, por el uso del DDT, pero considerar con ella, recomendarle el tema de, por ejemplo, del lavado con agua y jabón, una vez que ya el tema se le expuesto a los mosquitos, que tenga en cuenta de usar por ahí, si va a estar expuesto un tiempo cortito, un repelente que tenga un porcentaje menor de la droga activa. Y la otra droga que tenemos que es la picaridina o icaridina también, que también es efectiva, también es buena. Por ejemplo, cuando viene al 5%, de unas 3 a 4 horas, también se puede usar en los niños, ¿sí?
¿sí? Toda esta información igual la van a encontrar siempre en la etiqueta del producto. Un producto está aprobado por ANMAT que sirve, tiene que tener toda esa información en su etiqueta, ¿sí? Bueno, la otra gran duda, que era lo que la mayoría preguntaba, el tema de la vacuna, ¿sí? La vacuna, hay 3 tipos de vacuna. Nosotros la que tenemos disponible en el país es la que se llama Qdenga, ¿sí? La ANMAT la aprobó para personas mayores de 4 años. Algunas características que tiene la vacuna. Es una vacuna a virus vivo, significa que tiene el virus del dengue pero atontado, digamos, ¿sí? Dengue, el virus este de dengue tiene como 4 formas, 4 tipos, ¿sí? Justamente 1, 2, 3 y 4. Nosotros los que más comúnmente tenemos en el país son el tipo 1 y el tipo 2. La vacuna protegería frente a los 4 tipos. ¿Qué tenemos? Hay varias cosas que yo acá les traigo la información que nosotros conocemos, qué es lo que se sabe, y hay cosas de la vacuna que no se sabe. Pero ¿qué tenemos? Para poder dar aprobación a la vacuna siempre tiene que haber estudios, ¿sí? Se van haciendo sucesivas etapas para aprobar una vacuna, se empieza en la parte de laboratorio, luego se prueba, digamos, en un grupo pequeño de personas, se va extendiendo, se autoriza, la vacuna sale a la venta, igualmente se sigue evaluando en ese momento si hay unos efectos adversos con la vacuna. Tenemos un estudio de eficacia clínica que se hizo en niños entre 4 y 16 años. ¿Qué significa? Ahí, en ese grupo etario, se probó en lugares con alta circulación de dengue, ¿sí? Alta endemicidad, en los niños vacunados y ver en qué medida enfermaban o no de dengue. Y se vio una buena protección, tanto para el dengue sintomático, ¿sí? Como para tener que internar un niño por dengue. Luego, ahí se mide, se ve a nivel de sangre, por ejemplo, los anticuerpos de estos niños que están protegidos, a ver en qué medida, en qué niveles están, y se hace un estudio de inmunicidad que se traslada a gente mayor, de 17 a 60 años. Y de ahí, de ese correlato de esos estudios, se ve que la vacuna hasta los 60 años también sería efectiva. Luego, no tenemos más estudios, pero uno puede presuponer que en mayores de 60 también es efectiva. Es más, la agencia, o sea, en Europa también está aprobada para mayores de 60. Pero bueno, esta es la información con la que contamos, ¿sí? Las precauciones igualmente están dadas, de una parte de que falte algo de información y por otra parte que uno sabe que es esto, una vacuna que es a virus vivo. O sea, el virus, o sea, lo que uno se inyecta es virus de dengue atontado. O sea, no va a producir la enfermedad grave, pero va a replicar localmente. O sea, va a producir como una infección local, que eso hace que nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas se pongan en alerta y digan, chau, lo mato este virus, ¿sí? Y eso nos deja el recuerdo de, a ver, ¿cómo hice yo para matar al virus que yo recibí con la vacuna? Bueno, de esta forma. Si yo después estoy nuevamente expuesto al virus que circula, al virus natural, ya voy a saber cómo pelearlo, ¿sí? Cómo matarlo. Así funcionan las vacunas. Pero, como es esto, una vacuna virus vivo, nosotros tenemos que tener estas precauciones. Mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas, hay que evitar el embarazo al menos un mes luego de la vacunación. Esto es en general para las vacunas. Nosotros no vacunamos en el contexto de enfermedad aguda, moderada o grave, ¿sí? Enfermedad leve, en general no hay inconvenientes. Si uno está resfriado, por ejemplo, no es una contraindicación para recibir ninguna vacuna. Las plaquetas bajas, ¿sí? O algún trastorno de hemorragia, eso más que nada por el tema de la inyección, ¿sí? Que uno haya tenido una reacción alérgica. ¿Alguna pregunta? Leve moderada, particularmente, o sea, reacciones alérgicas o algún medicamento o algún componente de la vacuna. Esto siempre hay que charlarlo, hay que verlo. Siempre genera mucha confusión el tema de las alergias a las vacunas, que la alergia al huevo, que la alergia a otra vacuna, que mi papá tiene una alergia. Siempre hay que verlo, ¿sí? Y es importante que esto quede siempre claro, el tema de las alergias, para no dejar uno recibir una vacuna que necesite por algo que realmente no es real. O sea, uno no tiene realmente un riesgo, una reacción alérgica. Y si uno realmente tiene el riesgo, ver, no es acá el caso de que tengamos otras alternativas, ¿sí? Con otras vacunas, o, bueno, si no me vacuno, ¿sí? Y bueno, esto de nuevo, postergar la vacunación en gente que recibe gamoglobulina, que recibe una transfusión de sangre, otro tipo de componente que puede interferir con el mecanismo de la vacuna. Cuando está contraindicada, si no tiene hipersensibilidad, o sea, una reacción alérgica grave a
digamos, a la vacuna, algunos de sus excipientes o una dosis anterior. En las personas con las defensas bajas, por lo que charlábamos, como yo lo que pongo con la vacuna es este virus atontado que va a producir una infección leve, ¿sí? En las personas que tienen las defensas bajas, puede ser que esa defensa lo contengan, porque realmente el virus está atontado, o puede ser que produzca una infección. Entonces, a ver, nosotros somos cautos con esto y se está contraindicada la persona inmunoprometida. Personas con infección por VIH con compromiso inmunitario, ¿sí? Sabemos que hoy el HIV, digamos, bien tratado, o sea, no genera problemas. En el embarazo y en la lactancia también está contraindicado. ¿Qué pasa con quien ya tuvo dengue? La recomendación, un principio se ha dicho 3 a 6 meses, hoy la recomendación por el lineamiento técnico del Ministerio de Salud nuestro es 6 meses desde la infección natural por dengue o 3 meses para una segunda dosis. Me vacuné, me dio una primera dosis, tuve dengue, esperó 3 meses para esa segunda dosis. Saben que la vacuna son 2 dosis separadas por 3 meses, ¿sí? La vacuna es efectiva tanto en quien ya tuvo dengue como en quien no. Bueno, ahora les cuento que queda dispuesto el ministerio. Vamos a la indicación individual, ¿sí? Pues nosotros acá en Mendoza no tenemos no aplicamos para esta estrategia que ahora se las voy a comentar, la estrategia nacional de la vacuna, ¿sí? El dengue, yo les comentaba, puede dar esta enfermedad muy molesta, porque uno la pasa muy mal, que puede ser entre 2 y 7 días, fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, uno realmente se siente mal. Y en general resuelve. Y vamos a charlar un poquito cómo tratarlo. O puede pasar esta forma más grave, ¿sí? Que por ahí yo requiera líquidos en el hospital y que por ahí evolucione mucho más gravemente a esta forma con los sangrados, con compromiso de otros órganos. ¿Qué sabemos? En general, quien tuvo dengue, ¿sí? Primero produce, dijimos que eran 4 tipos, produce inmunidad frente a ese tipo de dengue. Y frente a los otros 3 también. La inmunidad frente al tipo de dengue que yo tuve queda para siempre. Los otros 3 va bajando. Y el problema viene ahí, cuando empieza a bajar la inmunidad frente a esos 3 tipos de dengue, si yo me vuelvo a agarrar dengue por uno de estos 3 tipos, eso es con que me juegue en contra. Y da la chance de que yo tenga un dengue más grave. Entonces, por eso viene este tema de que si uno tuvo dengue, tiene que tener más cuidado porque tiene chance de tener una forma más grave de dengue. No es que sí o sí lo vaya a hacer, pero está esa posibilidad. Por otra parte, también la primera infección por dengue también puede tener gravedad. No es que porque uno sea la primera vez no puede, es más raro, pero hay algunas cosas en relación a cuál es el virus de dengue que esté circulando en ese momento que pueden dar mayor gravedad. Entonces, eso por una parte. Una vacuna que se licenció anteriormente no es la que nosotros tenemos, una llamada Demaxia, ¿sí? También a virus vivo, pero con un esqueleto diferente, otra estructura que producía en quien nunca había tenido dengue. Ese efecto se vio en algunas personas y no en todas, que esa vacuna daba como si uno hubiera tenido primero dengue y cuando yo me enfermaba me podía dar un dengue más grave. Eso pasó con otra vacuna, se vio y entonces se pasó a indicar solamente en quien ya había tenido dengue, ¿sí? Por eso estamos siendo bastante cautos en la indicación individual de la vacuna, ¿sí? En relación a esa información que hubo con otra vacuna. Eso se vio a los 2-3 años de estar licenciada la vacuna, de estar ya o de tener un seguimiento. Esta otra vacuna nosotros tenemos, la Codega, ya lleva bastante más tiempo, ¿sí? Los estudios de seguimiento llevan ya pasando los 5 años, ¿sí? Y no se ha visto esto. Pero somos cautos en ese sentido, han faltado, cuando se hizo el trabajo, ¿sí? La mayoría de las personas que se infectaban por dengue se infectaban con el tipo 1 y el tipo 2. Entonces, nos falta un poquito más de información sobre si uno se vacunó y luego se infecta con el tipo 3 y el tipo 4, qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces, sopesamos todo, ¿sí? Charlábamos un poquito. El dengue más grave en quien ya ha tenido dengue, el dengue más grave según el virus que circule, y también el dengue más grave en algunas personas que tienen algunas comorbilidades. Si bien uno tiene que ir con cautela en esas personas, si uno tiene, por ejemplo, una enfermedad hemolítica de base, ¿sí? Es una persona en la que yo se le indicaría, porque tiene más chance de hacer una enfermedad más grave, de que esa infección le desencadene una hemólisis, le genere otras alteraciones en las cuales uno pone las cosas en la balanza y justifica por ahí la indicación de la vacuna.
En el resto, nosotros tenemos muchos elementos todavía para protegernos. Tenemos, bueno, charlamos el tema del cacharreo, charlamos el tema del uso del repelente, las mallas mosquiteras, ¿sí? Y en Mendoza, bueno, seguramente es que no tengamos mayor circulación de dengue, pero no es acá lo que es, por ejemplo, en el norte del país. Se hizo este estudio, a ver, de la vacuna. Vieron que en algunas provincias se está indicando y a nivel nacional que se está haciendo una campaña de dengue. Esto viene en las directrices desde la Organización Mundial de la Salud. Hay dos cosas. Por una parte está que falta algo de información y por lo cual las agencias de salud, las agencias internacionales, nuestras agencias, están dando la indicación a nivel poblacional con cautela. Y por otra parte, y que es una realidad, hay escasez de la vacuna, ¿sí? No es que, o sea, falta también producción de vacuna, pero sobre todo se va con cautela porque está un poquito de falta de información. Entonces, ¿qué se ha dicho? Digamos, la estrategia de vacunación en los sitios con alta intensidad, que uno sabe que hace muchísimo circula el dengue y que es más, el dengue no deja de circular durante el año. Nosotros acá tuvimos un pico, ¿sí? Fines de enero, febrero, marzo, bajó y ahora estamos esperando que probablemente vamos a volver a tener. Hay lugares como en el norte del país donde circula todo el año y si uno habla con la persona allá, para ellos el dengue es como algo, ya lo han tenido, la mayoría de las personas dicen sí, yo el dengue lo conozco, ya lo he tenido. Es más habitual, nosotros nos agarra más de sorpresa, primero, lo íbamos viendo, el año pasado fue el primer año que tuvimos así como epidemia de dengue, un brote de dengue, pero en otros lugares es algo de todos los días, ¿sí? ¿Y qué genera? No genera solo la complicación del dengue, sino ustedes saben que se nos llena el hospital, se llena la guardia de un montón de consultas. Y eso genera otro impacto. Más allá de la consulta por el dengue es que, o sea, nadie deja de estar exento en ese tiempo de una ACV, de un infarto, de una neumonía, de otras patologías que también requieren atención en el hospital, en la guardia. Toda esa sobrecarga del sistema de salud también genera un impacto negativo en la salud. Entonces, eso también tenemos que controlarlo. Las campañas también van en ese sentido, ¿sí? Entonces, se estudió a ver cuáles son las áreas del país con mayor circulación de dengue, donde la mayoría de la población ya está expuesta, que yo tengo más riesgo entonces de un dengue grave, por una parte, ¿sí? Entonces, con el propósito de disminuir la mortalidad por dengue en la población en estos departamentos priorizados, ¿sí? Y población objetivo 15 a 39. ¿Por qué? Porque en realidad la mayoría de los casos, si bien no son los de mayor riesgo de un dengue grave, es donde se registra la mayor incidencia de la enfermedad sintomática. ¿Sí? En general, y van a recordar el año pasado, en realidad cuando tuvimos este año, a principio de año, los casos, la mayoría de gente joven, porque es el que más tiene síntomas. ¿Sí? El resto, en general, ya les digo, pueden tener un dengue más grave, pero no tienen tantos síntomas y la mayor carga de la enfermedad está acá. Entonces, con el objetivo entonces de disminuir en la gente que mayormente va a tener la infección y en los lugares donde hay mayor cantidad de dengue, se empezó con las campañas nacionales de la aplicación de la vacuna en forma gratuita y a nivel poblacional. Y la población a la que se va a aplicar es 15 a 39 años. ¿Sí? Lo que sí es que la vacuna es parte, ¿sí? No es lo único, pero es parte, ¿sí? Del control de la enfermedad, junto con lo que es la comunicación adecuada, que puede ser las campañas gráficas, las charlas que podemos hacer, el control del vector, que tiene que ser todo el año, ¿sí? Una hora está, que empezó el calor, que el mosquito me va a comprar el repelente, pero todo este tema que charlamos de los cacharros lo tenemos que hacer todo el año, porque yo les decía que el huevo queda. Y es más, si bien no es lo más frecuente, o sea, y en general el mosquito se infecta al picar a una persona que tiene dengue circulando en sangre activamente, también en algún caso la madre mosquito puede pasarlo a la descendencia y los huevitos ya pueden tener dengue. No es lo más frecuente, pero puede pasar. Entonces es muy importante que eliminemos todos esos huevitos que quedan durante todo el año, ¿sí? Bueno, luego también, bueno, obviamente la atención clínica, estar preparados, ¿sí? Enseguida sospechar dengue, porque es la importancia del tema de la sospecha y notificarlo, ¿sí? Si yo sé que tengo una persona que tiene dengue, tengo que ir y ver si hay mosquitos ahí, y si hay mosquito adulto, matarlo. Y ahí viene la parte de la fumigación. La fumigación, que no hablamos, pero es como una parte muy chiquita del control del vector. Siempre uno piensa en el mosquito que está volando, el mosquito es el que me puede transmitir la enfermedad, pero la fumigación tiene un efecto corto, acotado en el tiempo y va dirigido a eso, a matar el mosquito cuando yo tengo un caso de dengue en ese momento.
el control propiamente del mosquito va por lo que charlábamos antes, ¿sí? Que es lo que tiene un efecto más a largo plazo. Yo elimino el huevo, no voy a tener mosquito, elimino la larva, no voy a tener mosquito y no llega a haber mosquito volando que pique a alguien y después me lo pueda transmitir. La fumigación es en el momento acotado, para cosas puntuales, no nos resuelve el problema. Tenemos que estar fumigando muy frecuentemente para tener un efecto. Y recordemos, la fumigación son sustancias químicas que pueden tener impacto tanto a nivel nuestro como a nivel ambiental, como a posterior resistencia. ¿Sí? Tratando con las biológicas se va generando resistencia. Entonces vamos siempre por la parte mecánica, el cepillado, eliminar, el agua caliente, dar vuelta a las cosas, ¿sí? Bueno, y esto es un poquito de la vigilancia epidemiológica. Estos gráficos no se ven bien, pero son un poco, están tomados de Epidemiología de Nación, que es la información, los números donde ellos toman para ver, bueno, estos son los lugares a donde yo tengo que hacer foco con estas vacunas que yo tengo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir un poquito más a la parte clínica, para todos, cuando sospechar la enfermedad, ¿sí? La enfermedad da fiebre, ¿sí? De 38 o más grados, o sea, una fiebre alta, 2 a 7 días, ¿sí? Y acompañando a la fiebre puede ser que tenga una erupción en la piel, manchitas rojas, ¿sí? Puede ser que tenga algo de sangrado por la nariz, por las encías u otra parte del cuerpo, esto hay que prestarle atención. Puede dar como si fuera una gastroenteritis, diarrea, dolor de panza, náuseas, vómitos, ¿sí? Malestar general, cansancio, en general da mucho dolor de cuerpo, mucho malestar, dolor de cabeza, especialmente atrás de los ojos, dolores musculares de las articulaciones. Esto en general está y se puede acompañar de estas otras dos cosas, ¿sí? Esto también es lo que hace bastante difícil el diagnóstico al principio, cuando empieza, porque como síndromes febriles tenemos muchísimas causas, pero bueno, hay que estar atentos, ¿sí? Para ir, sospecharlo, buscar, hacer el diagnóstico a los primeros pacientes. ¿Qué hago si yo tengo dengue? ¿Sí? El dengue decíamos que en general da muchísimo malestar, pero pocos casos son graves. La clave del dengue está en el tema de la hidratación. Hablamos de que de esta evolución del dengue hacia una forma más grave. ¿Por qué se da? En general, lo que produce el dengue en una fase es como si fueran agujeritos en los vasos sanguíneos y se empieza a salir el líquido, pero adentro de mi cuerpo, ¿sí? Cuando se empieza a salir el líquido, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el vasito sanguíneo y me hace un huequito, acá, como si fuera un colador. Se sale el líquido, ¿sí? Acá me quedan las células, los glóbulos rojos que se van concentrando y me falta líquido, todavía me falta líquido en el cuerpo. Ese líquido está, pero no está donde debería, porque no está en los vasos sanguíneos. Si a mí me falta el líquido en el cuerpo, ese líquido es el que me lleva los nutrientes a todo el cuerpo. Me lleva el azúcar a la cabeza, por ejemplo. Si a mí me falta azúcar a la cabeza, me tengo que quedar medio dormido, ¿sí? Y también me empiezan a fallar otros órganos, por esto. Y también se produce un desequilibrio a nivel de todo el sistema de coagulación, que es lo que lleva también esta forma grave del dengue. Nosotros tenemos un sistema muy medido, un precio de cuando hay una pequeña lastimadura en un vasito, ¿sí? Hay todo un sistema que se hace para hacer un taponcito ahí, ¿sí? Y después, para, una vez que esto se cura, eliminar el tapón. Cuando se empiezan a producir todos estos desequilibrios en el cuerpo, porque falta líquido, todo este sistema que está también regulado se altera. Y esto es lo que va a producir todos estos sangrados. Siempre vamos a tener pequeñas lastimaduras en los vasitos en el cuerpo, pero cuando nuestro cuerpo está bien, funciona, se van produciendo estos taponcitos y se eliminan cuando se necesita, una vez que está reparado. Si se producen estos fallos y yo no tengo bien mi sistema, digamos, de coagulación, voy a tener sangrado. Este es el principal mecanismo. Porque, ¿y cómo llego a esto? Porque perdí mucho líquido, ¿sí? Entonces, por eso la clave está en la hidratación, siempre, ¿sí? Mucho líquido, tomar mucho líquido, ¿sí? Líquido, puede ser leche, jugos de frutas naturales, caldos, y esto, las sales de hidratación oral. Eso se vende en las farmacias. En realidad es una tecnología muy simple que generó ya hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud para tratar a los niñitos que en África tienen diarrea para que no se deshidraten. Entonces, lo que tiene es lo que uno pierde, lo que uno tiene a nivel y de... se puede hacer caseras las sales de hidratación. Bueno, también. En sí. 1 litro de agua hervida, una cucharadita de sal y 4 cucharadas de azúcar. Sí. Eso es una forma casera. Sí, y esto es importante, no tomar solo agua solita, porque uno, además de perder agua, ya pierde electrolitos, pierde sales. Entonces,
puede tomar uno agua, pero importante que esa agua que uno tome también tenga otros componentes para ir recuperando. Se puede generar, por decir el galinero, se pueden comprar esto, mínimo de un adulto debería tomar 5 vasos al día de las sales, ¿sí? Que es una buena opción. Bueno, lo otro, bueno, el reposo absoluto en cama durante ese periodo, para el control de la fiebre y, o el dolor, paracetamol, ¿sí? El de 500, ojo con el de 1 gramo, también parte de las complicaciones a veces se ven en el dengue, porque uno tiene mucho dolor y a veces no llega a estas 6 horas que clásicamente uno dice del paracetamol, un comprimido cada 6, se puede dar cada 4 horas, pero no pasarnos de las dosis. O a veces se ven alteraciones hepáticas, inflamación por esto, porque es tanto el dolor que la gente va tomando de más. El de 500, ¿sí? No es de 1 gramo, puede ser cada 4 a 6 horas. Y esta es la dosis en los niños, que habrá que ver qué dosis tiene, igual el pediatra lo va a indicar. No evitemos el diclofenac, el ibuprofeno, la aspirina, ¿sí? ¿Por qué es el tema de esto? Porque producen alteraciones a nivel de lo que es la población, las plaquetas, y si después nosotros tenemos esa predisposición al sangrado, porque el tema del dengue, más esto, bueno, puede producir mayores complicaciones. Dieta normal, general igual la persona no está muy apetente, pero que coma en la medida que pueda, que vaya comiendo, ¿sí? Y cómo controlamos el tema de la hidratación, que la persona orina al menos una vez cada 6 horas. Entonces nosotros vamos a ver que la persona está bien hidratada porque va a orinar, ¿sí? Fijémonos que orine clarito. Entonces, ¿qué hacemos a la persona que tiene dengue? Nosotros líquido, controlemos que orine. O sea, eso es lo importante. Y luego manejamos el dolor, ya les digo, que es mucho, el dolor de cabeza, la fiebre con el paracetamol. Es una parte. ¿Y qué es lo otro? Repelente. O sea, la persona no debe bañar en repelente porque para evitar que los mosquitos estén en la casa, tratemos bien, ¿no? De controlar todos los sitios de cría y repelente para que no se contagie más nadie en la casa, ¿sí? Así que podemos hacer un manejo en casa. Ahora, pacientes embarazadas, los menores de 1 año, mayores de 65, con alguna comorbilidad o con cuestiones sociales que dificulten el acceso a un centro de salud, ¿sí? Lo ideal es que el manejo sea internado, ¿sí? O en una unidad de dengue, ir controlándolo. No significa que tengamos que pasar el líquido sí o sí por vena, pero sí controlado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver el tema de la pauta de alarma, que esto es lo que uno tiene que ir controlando. Empezamos la hidratación y estar atentos a que no aparezcan alguna de estas cosas, que es donde nosotros tenemos que correr ahí al centro de salud, ¿sí? Así como estar medio dormido, ¿sí? O estar muy irritable. Esto significa que ya estoy empezando a perder líquido, ¿sí? Mi cabeza, mi cerebro está sufriendo esa falta de líquido, que no me está llegando bien el líquido, el azúcar. Vómitos persistentes. Esto por una parte porque produce más deshidratación. Si yo vomito no me puedo hidratar, ¿sí? Si yo no me hidrato, evoluciono mal. Vómitos persistentes, dificultad para respirar. Hay ya un poco de... Habíamos hablado que el líquido sale de los vasos sanguíneos a otros lugares, pero dentro del cuerpo. Entonces, esa salida de líquido en abundante puede darme dificultad para respirar. Entonces, en relación a eso va esto. Dolor muy intenso de panza, ¿sí? Eso también es un signo de alarma, es hora de que está saliendo mucho líquido de toda la panza. Y el sangrado, antes hablábamos del tema del sangrado de las encías, de la nariz. Se puede producir cierto sangrado sin que sea de gravedad, porque en parte de esto también baja un componente de la sangre, sin que haya esta extravasación de líquido, esta salida, bajan un poco las plaquetas. Eso puede producir cierto sangrado. Eso hay que verlo siempre con el médico, a ver en qué medida es un sangrado no de gravedad, pero ante la duda hay que consultar. ¿Sí? Y ahí está.